muchos infoproductores, sea que tengan un programa formativo o también de acompañamiento en With You, me vienen con el mismo problema, y es que quieren escalar pero no saben cómo. Y lo primero que buscan hacer es contratar más equipo, crear más contenido, invertir más en ads. Pero el 95% de las veces no es eso lo que necesitas. Siempre, donde veo que la mayoría falla es en claridad. ¿Ok? ¿Cómo definimos esto? Tangibilizando en un documento maestro exactamente de qué va nuestro negocio, pero no solo nuestro negocio, sino también a nivel personal. Nuestra visión, nuestra misión, de dónde venimos, punto A, y hacia dónde vamos, punto B. Al igual que hacemos con nuestros propios clientes en Acrodama, también tenemos que tener esto muy tangibilizado para nosotros mismos. Bien, y eso es lo que más veo que se repite. Gente que viene con una idea, pero está realmente desalineada. En caso de que haya hecho un lanzamiento, pues le fue muy bien una vez, pero luego no lo saben replicar, o no tiene ventas consistentes, o directamente vende mucho, pero se siente atrapado en una jaula de oro porque se ha desalineado de su propósito. Y si intentamos tapar este problema con más ads, con más sistemas, software, etcétera, equipo, lo único que vamos a conseguir es más caos. Entonces, considero imprescindible que si tienes un negocio, sobre todo si es, como te digo, un programa formativo o Done With You, incluso si tienes una agencia también muy importante, incluso esto lo puedes aplicar con tus propios clientes, tengas claridad quirúrgica para obtener precisión y foco, porque todos tenemos tiempo muy limitado y es importante que lo invirtamos en cosas que nos vayan a llevar a donde queremos. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos falta de claridad y dirección? Pues además de tener falta de estructura, tenemos falta de identidad y de tono de voz. Esto lo que nos lleva es a una falta de personalidad. Entonces somos la copia de la copia de la copia. No sabemos a quién le vendemos, nuestro producto no es escalable, no está bien definido, no tiene un buen fulfillment, no nos llegan completamente bien buenos testimonios, o si nos llegan no sabemos cómo replicarlos eh, o cómo utilizarlos a nuestro favor para vender mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos falta de claridad y dirección? Pues nuestras ventas, quizá hemos hecho un lanzamiento que nos ha ido muy bien, pero no sabemos replicarlo y vamos por aquí, de repente vamos a hacer un lanzamiento, guay, tal, y no tenemos ventas consistentes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos claridad quirúrgica? Pues literalmente sabemos de dónde partimos, sabemos a dónde queremos llegar y vamos escalando. Cuando llegamos a este punto, entendiendo muy bien cuáles son los cuellos de botella, los constraints que tenemos que atacar, literalmente esta línea incluso la podemos llegar a ver así. ¿Vale? Bien. ¿Qué más beneficios nos da tener todo esto definido en un documento madre? Pues que, como ya bien sabes, estamos en la era de, a ver, aquí, de la revolución de la IA. Y probablemente tú ya estés utilizando aplicaciones como OpenAI, utilizando ChatGPT para ayudarte con el copy de tus anuncios, de tu página web, los funnels, etcétera. Incluso eh, quizá también lo utilices para que te sirva de mentor.
coach. Bien. Pero de todo esto, de nada nos sirve si el día de mañana nos llega un DeepSeek, un Ray, un Claude, un Gemini o un Grok que haga mucho mejor trabajo, porque al final estamos en una guerra de cuál es la mejor IA a día de hoy. Entonces estamos constantemente viendo avances, literalmente de un día para otro. La IA está cambiando muchísimo y nos tenemos que proteger. Al igual que las inversiones, es importante diversificar. No podemos depender solo en una herramienta que además tiene límites y nos pueden un chat que nos funcionaba de repente, hemos llegado al límite, tenemos que hacerlo todo de nuevo. No podemos depender todo en una herramienta que el día de mañana pues, puede desaparecer y nos quedamos con todo ese trabajo hecho tirado a la basura. Entonces, teniendo sistemas y procesos y un documento bien definido, lo que yo llamo el documento madre o la Biblia del negocio, sea cual sea el winner, pues lo podemos utilizar en su respectivo caso. Bien. Entonces, ¿de qué trata este documento? Bien, el documento se divide en diferentes bloques, pero el primero de todos es imprescindible. Como decía antes, muchos infoproductores que quieren escalar lo hacen desde un punto en el que ya no están tan alineados quizá con su mensaje, se sienten más jaula dorada y les falta pues claridad y convicción en su propio producto. Luego, por otro lado, también muchas veces el propio infoproductor es su propio cuello de botella, porque es el que más sabe de su propio negocio y de la visión de la empresa. Entonces cualquier nuevo miembro del equipo que venga nuevo, pues el proceso de onboarding es muy complejo, tiene que pasar mucho tiempo en la empresa para entender exactamente qué es lo que se está haciendo y demás. Entonces, qué mejor que partir de una base bien sólida, y es que al final nuestro negocio sea el vehículo que nos haga cumplir con nuestra visión personal, entendiendo de dónde venimos, punto A, y hacia dónde vamos, punto B, y dónde estamos actualmente. Bien. Entonces, en este primer bloque entrenaríamos a un GPT o cualquier otra de estas IAs de la mano de la IA. Pues lo que haríamos es que definiríamos nuestra historia, definiríamos nuestros fracasos, compartiríamos todo, fracasos, éxitos, nuestro porqué, el propósito y misión que tenemos con nuestro negocio, nuestras normas y mandamientos, lo que vienen a ser afirmaciones, valores, pilares inamovibles, nuestro porqué real, ¿no? Y luego, pues, un poco el método con el que queremos conseguir nuestros objetivos. Obviamente, este proceso, y al igual que todo el documento en sí, siempre tenemos, o sea, mucha gente que se puede llegar a quedar aquí bloqueada, intentar hacer esto perfecto, el siguiente bloque perfecto, y cada uno de ellos perfecto si no lanza pues hasta pasados varias semanas, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que este documento es un documento que se va a constantemente revisar y mejorar, ¿vale? Entonces, esto es un feedback loop en el que tenemos un producto mínimo viable y creamos el documento. Y en base al feedback, pues vamos ahí. Y esto es un círculo que se va retroalimentando y por ende creamos un documento estrella brutal. Para definir todo este proceso muy bien, es un proceso de 3 pasos, ¿vale? Paso 1, les envío un formulario, puede ser un Typeform. Paso 2, tenemos una llamada 1 a 1
de la cual luego consigo la transcripción. Y paso número 3, lo vuelco todo a un prompt de GPT. Bien. Bloque número 2. Aquí es cuando ya tenemos bien claro lo que vamos a hacer a nivel profesional, nuestra visión personal, cómo vamos a llegar hasta ahí y a quién queremos ayudar. Y esto es otro de los puntos en los que mucha gente falla. ¿Por qué? Porque no tiene bien definido un avatar y por lo tanto su comunicación no es coherente o no habla el mismo idioma, habla a lo mejor de una forma demasiado técnica cuando el cliente tiene un nivel de consciencia inferior y hace falta educarlo más. Bien. Entonces, en caso de que tú ya tengas ventas y un sistema comercial y demás, pues probablemente estos documentos ya los tengas más o menos definidos por tu proceso comercial, con tus setters, con tus closers. En caso de que no, pues te recomiendo mucho crearlos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un prompt de creación de avatar de cliente ideal. Entonces, esto es muy importante definir con lupa al avatar. Bien. ¿Qué tipo de cosas buscamos tangibilizar aquí? Bien, tenemos que definir un perfil demográfico y cómo es el día común de una persona, desde pues si es una demografía pues más hacia hombres o hacia mujeres, la edad, qué es lo que le importa, cuál es cuál es otro enemigo común, mm, dónde se reúne, qué tipo de planes hace, qué tipo de cosas busca en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también a nivel pues, económico, que esto contiene, si es estudiante, si ya pues, trabaja o está emprendiendo, todo este tipo de cosas son muy importantes definirlas para poder hablar el mismo idioma y luego en el copywriting pues atacar directamente con un buen messaging. Bien, ¿qué más cosas? ¿Qué tipo de miedos o dolores tiene? ¿Qué puntos de dolor deberíamos atacar luego en contenido? Pues eso se define en este paso de aquí, donde además también en el sistema o en el proceso de ventas, pues qué tipo de objeciones puede tener, cuál sería el customer journey desde que una persona pues pasa de desconocida a cliente, testimonios recopilados, ¿vale? De clientes existentes en caso de que ya obviamente tengamos, y esto a mí me gusta plantearlos con otra vez transcript. ¿Por qué? Porque así literalmente le estamos pasando a la IA la forma en la que comunican nuestros clientes y podemos hacer mirroring, ¿no? Espejear su forma de comunicar en nuestro propio contenido. Y por último, pero no menos importante, el contexto de mercado actual. Es decir, definir qué tipos de competidores están intentando ofrecer una solución parecida a este cliente o a este avatar. Y por otro lado, nuestra ventaja competitiva. Bien. Como te decía antes, esto es pero que muy importante definirlo, ya que la realidad es que cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de modelo de negocio y cualquier tipo de avatar eh, genera ingresos. El problema está cuando eso no está alineado. Bien. Y esto se une muy bien con el siguiente bloque, y es la oferta. La oferta es en lo que la mayoría de infoproductores fallan. Sea porque no sean buenos marketers o porque se consideran buenos marketers pero no terminan de perfilarlo. La oferta es el punto más importante a nivel de comunicación. ¿Qué
que ya da igual si tenemos un buen producto, un buen servicio, que si la oferta no está bien definida y no lo comunicamos de forma coherente, no vamos a vender nada. Bien. Entonces, ¿cómo definimos una buena oferta? Aquí te puedes basar en muchas fórmulas diferentes. Seguramente habrás escuchado hablar del 100 Million Offer de Ormozy o the 3S fórmula de Cole Gordon. Lo más importante que tienes que entender es que esta oferta sea un apalancamiento tuyo, ¿vale? Y no te pilles los dedos intentando tener una oferta irresistible y que sea la mejor y que tenga literalmente una nave espacial, literal. ¿Por qué? Obviamente sí tenemos que intentar siempre dar mucho más valor del que nos paga, ¿vale? Pero sobre todo a nivel logístico de negocio es importante que seas específico. ¿Por qué? Porque esto te permitirá estandarizar, te permitirá cobrar mucho más y te permitirá escalar, ¿vale? ¿Qué cosas tienes que tener específicas? Pues tienes que ser específico en resolver un problema específico, a un avatar específico que ya hemos definido, con una metodología específica. Bien, cuando tenemos esto estandarizado, literalmente el fulfillment es pan comido y podemos escalar mucho, mucho, mucho. La siguiente cuestión es si esta oferta, ¿vale?, que vamos a ofrecer ya no solo es escalable, sino que también nos va a permitir vender a tráfico frío. Bien. ¿Por qué? Porque muchas personas, y yo me incluyo, ¿vale? También he pecado de esto, es que no tenía una oferta del tráfico frío. Sí que era escalable y de hecho vendía mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué ocurre? Vendía a tráfico templado, ¿vale? Tráfico templado o a tráfico ya caliente, es decir, pues boca a boca, referrals, gente que ya me conocía network. ¿Por qué? Porque toda esta gente te compra a ti como persona. Yo personalmente ya tengo también definido un prompt de creación de oferta ganadora, ¿vale? Pero en corto, ¿cómo puedes hacer una muy buena oferta? Bien, tienes que ejecutar exactamente, ¿vale? Tienes que definir muy bien cuál es el punto inicial que se encuentra tu avatar, qué problemas tiene, qué errores tiene, qué deseos tiene. Esto es muy importante porque en función del nivel de conciencia y qué tan sofisticado sea tu cliente, pues tendrá un dolor más latente o tendrá un deseo más latente. ¿Bien? Normalmente la gente, cuanto menor nivel de conciencia tiene o menos sofisticado es, tiene un problema mucho más fuerte. Por ejemplo, una persona que no tiene dinero, no tiene no cash, lo que busca es cash. Pero una persona que sí que tiene cash, está en 50k por mes, busca estar en 150k, pues claro, esto es un deseo y esto es un dolor que necesita
resolver cuanto antes. ¿Bien? Entonces es muy importante, a ver, tener esto muy bien claro, y en caso de que no sepas exactamente qué es lo que quiere tu cliente, aquí hay que tener un... Yo me plantearía hacer lo que llamo la escala de porqués. Yo, por ejemplo, cuando empecé hace muchos años a emprender y demás, yo lo que ofrecía eran diseños y páginas web. Claro, yo pensaba que la gente lo que quería era una página web. Y yo luego, y yo lo daba, yo cobraba, y ahí se quedaba. Pero ¿qué pasa? Yo cobraba poquito y no era recurrente. Y ahí es donde entendí que la gente no quiere páginas web. Lo que la gente quiere es más dinero. Y no solo más dinero, sino que quiere es más libertad. Estas son cosas que tienes que explorar en función de quién sea tu cliente ideal, ¿vale? Ten mucho cuidado, no te vayas demasiado profundo, porque nadie quiere admitir, o sobre todo a nivel de tráfico frío, ¿vale? Alguien que no te conoce, no le puedes hablar directamente de... Claro, si tú te vas muy profundo en la espera del por qué es, ¿por qué quieres web? ¿Por qué quieres dinero? ¿Por qué quieres libertad? ¿Por qué quieres reputar? Aquí te vas a encontrar, pues, am, quiero ser valioso, quiero ser respetado, etc. Y esto te va a llevar a miedo, a soledad, miedo a muerte, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre me quedaría por estos lares de aquí. Esto es demasiado profundo y esto es demasiado superficial, ¿vale? ¿Cómo definimos una promesa para la oferta? ¿O cómo aumentamos el valor percibido de la oferta? Y tenemos que tener muy claro, aparte de lo que ya te he dicho, que una persona necesita saber exactamente qué es lo que va a conseguir, es decir, el resultado, el porcentaje. Es decir, tienes que tener muy claro cuál va a ser el resultado, si esa persona es capaz de hacerlo por su cuenta o no, es decir, el porcentaje de lo que a ti te necesite, el, el tiempo que necesita para conseguir el resultado, o incluso cuánto tiempo puede esperar hasta tenerlo. Bueno, pues todo esto juega a tu favor. Normalmente a mí como me gusta efectuar las promesas en una línea es tener exactamente cuál es el resultado que se va a obtener, ¿vale? Punto B. Después, el tiempo en el que se va a conseguir ese resultado y gestión de objeción, ¿vale? Imagínate, te ayudo a masterizar una habilidad que te permita generar entre 2 a 5.000 euros al mes en tan solo 90 días. ¿Y la objeción qué sería? Miedos, por ejemplo, de confianza. Te lo garantizo por contrato. O sin necesidad de tener capital propio, ¿vale? O sin necesidad de tener conocimientos. El vehículo, si en la oferta veíamos
el qué va a conseguir o cómo lo va a conseguir, pero a nivel de resultado. El vehículo es exactamente cómo lo vamos a oferta. El qué, el vehículo es el cómo. Bien, entonces tenemos que definir exactamente, sea que ya tengas un producto definido o sea que no. En este documento es muy importante que tengas muy bien definido el cómo. ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros clientes consigan sus resultados, casos de éxito, la transformación que prometemos? Bien, ¿qué es exactamente lo que incluye este producto? ¿Es una formación? ¿Es una formación con acompañamiento? Eh, Le incluimos también un tech stack, muy importante. Entonces tenemos ahí el formato. También, en caso de que sea una formación, exactamente qué módulos. Yo, por ejemplo, los módulos me gusta convertirlos en una metodología que sea la que te dé la ventaja competitiva, una metodología única de 5, 7, 3 pilares, ¿vale? Incluso si esto lo puedes convertir en una metodología de, por ejemplo, 5 pilares, y esos 5 pilares es una palabra que cada letra de la palabra es un pilar de, significaría cada módulo. Entonces imagínate que tenemos 5 pilares, cada pilar es un módulo con diferentes vídeos. Cuando empiezo a trabajar con un cliente, yo utilizo el método de 5 pilares llamado ethos. Ethos, que viene a ser, trabajamos la esencia de tu negocio, que puede ser transmitir lo que os he dicho en el bloque 1, que es básicamente la visión, la claridad, etc. T de tráfico, cómo generamos tráfico a nuestra oferta, qué herramientas de escalado necesitamos para hacerlo posible, o de optimización, como pues una vez tenemos ya resultados, qué partes del negocio tenemos que optimizar para seguir escalando, y ese de sistema de escalado, pues para escalar. Bien. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo de todo lo que podemos hacer ahí. ¿Qué más? Definir los bonuses que se reciben, qué tipo de entregables, en tech stack, que hace falta aprender, que si hago high level, que si tenéis implementado un CAL, bueno, todo este tipo de cositas, importante también tenerlo definido para que luego, que literalmente aquí tenemos que tenerlo absolutamente todo, ¿vale? ¿Ves lo potente que es todo eso? Y además tenemos definido exactamente el vehículo, que es exactamente lo que entregamos, el fulfillment, el delivery, incluso los responsables de entregar el producto con Client Success Manager, si hay una comunidad, si no, todo este tipo de cosas, qué tipo de llamadas hay. ¿Qué es lo siguiente? Ya lo tenemos definido. ¿Y qué sería lo siguiente? Bien, esto ya depende un poco de ti. Mi recomendación es, pues claramente, te apalanques de la IA, los ChatGPTs, crees unos GPTs con todo este documento, generes prompts específicos que te vayan a beneficiar a ti en ciertos procesos de creación y edición de contenido. Incluso tengas, gracias a toda esta información, un mentor privado tipo GPT al que le hagas preguntas de negocio. ¿Vale? Problemas típicos que me suelo encontrar en esta parte. No haber identificado bien el cuello de botella.
que bueno, uno de ellos es la claridad que ya hemos resuelto, pero el siguiente sería, vale, tienes claridad de dónde estás, dónde quieres llevar las cosas, pero no tienes claridad de actualmente cuáles son los problemas que tienes en el negocio y qué es lo que no te está permitiendo escalar. Y esto se resuelve entendiendo exactamente tus números. Muy importante definir qué números tienes en adquisición, en conversión, ¿vale? Los KPIs, cuánto estás pagando por los anuncios, qué ROAS tienes, cuánta gente hace opt-in en tu funnel, de esa gente que hace opt-in, cuánta gente reserva llamada, cuánta gente se presenta a la llamada, cuánta gente cierra, de cuánto eso es, de toda esa gente que cierras, cuántas personas pagan en full o cuántos te piden por Secura o por Klarna algún tipo de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son puntos que hay que resolver antes de simplemente quemar dinero en ads. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? ¿En qué más podemos trabajar? La estrategia de adquisición. Una vez tenemos bien definido los pilares de nuestro negocio y qué es lo que hacemos y a quién ayudamos, realmente pues hay que trabajar en una estrategia de adquisición. Y la realidad es que cualquier tipo de estrategia funciona mientras case contigo. A mí personalmente la estrategia que yo utilizo y en la que he visto con toda mi experiencia mejor funcionar, tanto en el corto como en el largo plazo, es una estrategia que yo llamo estrategia híbrida, panel híbrido, donde trabajo por un lado contenido orgánico, ¿vale? Como un funnel de conversión directa. Bien. La estrategia de orgánica tiene tanto contenido orgánico como contenido de ads que benefician a todo el social funnel. Es decir, las personas que te conocen en la plataforma, Instagram por ejemplo, terminan convirtiendo sin salir de Instagram. ¿Bien? Mientras tanto, todos los esfuerzos de anuncios y todo lo que hagas beneficia a la propia cuenta de Instagram, que tiene más engagement y bueno, es una bola de nieve que crece y crece y crece. Pero por otro lado también tendríamos el funnel de conversión directa, que literalmente, ¿vale? Es un embudo a tráfico frío, incluso retargeting, donde mandamos a la gente a un funnel tipo VSL y ahí generamos conversiones directas, agendas directas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto ha de funcionar con un sistema comercial bien definido. Pero como ves, hay muchas patas que tocar y de nada sirve tocarlas todas juntas si no tenemos claridad en qué es lo que está sucediendo. Entonces es muy importante definir los constraints y nuestros números para saber qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Y con todo esto, tener el equipo y el fulfillment bien definido. Hay un proceso, ¿vale? Que depende mucho en función en qué proceso de escalado estés. Pero estás empezando, si estás optimizando o si estás escalando, pongamos que esto es de 0 a 30, 30 a 100 y de 100 plus, ¿vale? Si estás empezando, lo único que te importa a ti aquí es conseguir cuantos más leads y cuantas más llamadas de ventas posible, ¿vale? Cuando pasas a la siguiente fase, lo que te importa es optimizar esa adquisición, optimizar esas ventas y optimizar el producto. Entonces tienes optimización de ventas y optimización de producto. ¿Por qué? Aquí lo que te interesa es eliminarte lo antes posible del fulfillment, ¿vale? Y a ser posible también luego de las ventas. Pero siempre primero quitarte de la ecuación el fulfillment para que esto lo haga tu equipo
ya que las ventas es lo que va a impactar directamente en el revenue de tu negocio. Pero realmente, si esto lo puedes delegar también, mejor que mejor. Y por último, a nivel de escalado, aquí tienes que estar contratando equipo, haciendo revisiones de calidad, que cada parte, cada pata de tu negocio esté bien definida, optimizada, y sobre todo dedicarte a la creación de contenido, ¿vale? Más ads. Y aquí es donde muchos se encuentran, que tienen todo esto bien definido, pero por creencias, literalmente, no se permiten quemar más dinero en ads. Literalmente es pulsarle al botón porque no son conscientes de que ya están siendo rentables, tienen todo optimizado y están teniendo un techo por no invertir más en ads, ¿vale? Entonces, espero que todo esto te haya dado un buen insight de todo cómo funciona desde dentro y para que veas la importancia que tiene pues, de tener definido un documento del que todo parte. Bien, con esto dicho, dime qué te parece todo esto en comentarios y nos vemos en el siguiente.